Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses en nuestra serie de estudios consecutivos que hemos estado llevando en este tiempo. Y el día de hoy vamos a estar leyendo y estudiando Filipenses 3 del 15 al 21. Y el objetivo para este tiempo es que nos esforcemos para crecer en la perfección siguiendo el ejemplo de Pablo y otros que siguen su modelo. Entonces, el objetivo es que nos esforcemos para crecer en la perfección. Ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora, pero antes vamos a ver qué es la palabra esfuerzo. Esfuerzo. ¿Por qué nos dice que nos esforcemos? De acuerdo al diccionario, la palabra esfuerzo significa poner mucha fuerza, energía o atención en algo para lograr una meta o vencer un problema. Poner mucha fuerza, energía o atención. Esa es la palabra que nosotros debemos cultivar ahí, esforzarnos. Esforzarnos. Ahora, no por cualquier cosa. Hoy en día hay mucha gente que se esfuerza en cosas que no valen la pena. Pero en lo que vamos a ver el día de hoy, sí vale la pena esforzarnos. Vamos a buscar ahí en sus Biblias Filipenses capítulo 3 del 15 al 21. Pero vamos a hacer un breve repaso. Vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice así, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado yo. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y la primera pregunta que nos vendría aquí sería allí en el versículo 12. ¿Qué es lo que Pablo todavía no había conseguido? Si lo recuerdan, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo aún no lograba ser perfecto. Y la palabra perfecto aquí está denotada como en griego teteleiomai. Esa es la palabra en griego, teteleiomai. Y esta palabra de perfección significa perfección absoluta. Entonces, el apóstol Pablo todavía no llegaba a la perfección absoluta, pero él se estaba esforzando. Ahora, allí mismo en el versículo 12, aunque todavía Pablo no había conseguido la perfección, ¿cuál era su meta? Aquí nos dice, alcanzar aquello por lo cual Cristo le había alcanzado a Pablo. El apóstol Pablo se esforzaba tremendamente. Y en los versículos 13 y 14, ¿qué hacía Pablo para poder alcanzar aquello por lo cual Cristo le había alcanzado a él? Y aquí nos dice algunas cosas interesantes. Dice aquí, olvidando lo que quedaba atrás, se esforzaba por alcanzar aquello que estaba delante. Así poder ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué son algunas cosas que el apóstol Pablo olvidaba o que dejaba atrás? Tal vez aquellas cosas que el apóstol Pablo había hecho en su afán por seguir su celo en su religión pasada. El apóstol Pablo había encarcelado cristianos, que había dado muerte a algunos y había hecho otras cosas que hasta ese tiempo no le enorgullecían. Y eran cosas que él dejaba atrás aquello y se esforzaba por conseguir aquello para lo que Cristo le había encomendado, que era ganar a los gentiles, llevar el evangelio a los gentiles para que se convirtieran al Señor Jesucristo. Y en los versículos 15 al 17 vamos a leerlos. Dice así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también.
En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nos esforcemos y que sigamos ahí su ejemplo. En el versículo 15 dice Pablo, escuchen los perfectos. Ahora, cuando dice aquí, escuchen los perfectos, la palabra perfecto que se usa allí en el griego no es la palabra que habíamos visto anteriormente. En esta ocasión es la palabra teleioi. Es una palabra que significa perfección relativa. La perfección que Pablo aún no había alcanzado era la perfección absoluta, pero esta era una perfección relativa que los hermanos allí, junto con Pablo, se estaban esforzando por, ellos ya la tenían, ¿sí? Una perfección relativa. Por eso les dice, escuchen los perfectos. No es que eran perfectos absolutos, no, ellos tenían una perfección relativa. Ahora, en el versículo 15, ¿qué debemos hacer para esforzarnos por ganar el premio y ser más como Cristo? El versículo 15 dice, así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Entonces, ¿qué debían hacer los filipenses? Tener el mismo modo de pensar que tuvo Pablo. El apóstol Pablo olvidaba lo que quedaba atrás, se esforzaba hacia lo delante e invitaba a los filipenses que ellos también hicieran esto. Olvidaran lo que quedaba atrás y se esforzaran por aquello que tenían delante. Ahora vamos a leer el versículo 17 una vez más. Dice así, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo que sigan su ejemplo. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre muy instruido, era un hombre que se esforzaba mucho y era un estándar muy alto para los filipenses. Y es por eso que dice ahí, sigan mi ejemplo y también fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Ese era un reto para los filipenses, que se esforzaran por llegar a la altura del apóstol Pablo. Pero también este es un reto que el día de hoy nosotros podemos seguir. Debemos nosotros esforzarnos así como lo hizo el apóstol Pablo y así como lo hacían otros creyentes que tenían este buen ejemplo. Y mi pregunta para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Está usted siguiendo los pasos del apóstol Pablo? Pablo se esforzaba en seguir adelante y conocer más de Cristo y ser perfeccionado en el camino de Cristo. Entonces, este es un buen objetivo también para nosotros, esforzarnos para seguir el ejemplo del apóstol Pablo y de otros cristianos que nosotros conocemos o que leemos en la Biblia para poder ser semejantes a ellos y glorificar el nombre de Dios y ser de buen ejemplo para los demás. Que en un futuro haya personas, haya quizá niños que ahorita son niños, pero que luego van a ser jóvenes y grandes, puedan seguir su ejemplo. ¿Hay algo de usted que otra gente podría seguir? ¿Hay algo que haya otra persona que a lo mejor tiene más tiempo que usted del Evangelio, que usted puede seguir su ejemplo? Bueno, pues ahí está el reto. Seguir el ejemplo de aquellas personas que están caminando y creciendo, esforzándose por el camino de Dios, por ser como Cristo. ¿Qué tanto es usted más como Cristo que lo era el año pasado, que lo era hace 10 años? Que Dios nos ayude a poder esforzarnos para ser más como Cristo. Vamos a leer ahora Filipenses 3, 18 al 21, ahí más adelantito. Dice así, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo
todas las cosas. Aquí nosotros podemos ver al apóstol Pablo que nos da otras recomendaciones y nos recuerda ciertas cosas. No todos se comportan conforme al ejemplo del apóstol Pablo. Tristemente, hoy en día hay gente que ha escuchado de Cristo, que ha escuchado de la vida del apóstol Pablo, que ha escuchado de otros misioneros que han hecho grandes cosas para Dios, pero deciden no hacer aquello, sino que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo es el comportamiento y cuál es el fin de estas personas que dice el apóstol Pablo? El comportamiento de ellos es que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy en día hay gente que sí conoce de Dios, pero hacen todo lo contrario a lo que Cristo les manda. ¿Y cuál va a ser su fin? Dice aquí la destrucción. La destrucción. Probablemente se refiere aquí a la destrucción de su cuerpo, de su carne, aquí por el pecado, pero también a la destrucción en el infierno. Si estas personas no dan evidencia de que son realmente hijos de Dios, es que no lo son. Entonces, un día van a ser destruidos en el infierno, lo cual Dios no quiere, pero tristemente hay mucha gente que va por ese camino y ellos escogen llegar a ese lugar. En el versículo 19, ¿qué hacen estas personas que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo? Dice allí, adoran al Dios de sus propios deseos y tienen orgullo de lo que debería ser su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Conoce usted gente así? Yo tristemente he conocido gente que se dice cristiana, pero luego los encuentra uno trabajando por sus propios deseos, o a veces enorgulleciéndose de lo que debería darles vergüenza. Hoy en día hay gente que se enorgullece de aquello que les debería dar lástima, les debería dar pena y deberían alejarse de ese tipo de cosas que ellos se enorgullecen. Vamos a buscar ahora en Colosenses 3, 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Y vamos a ver aquí qué hacen este tipo de personas. El libro de Colosenses nos dice un poquito más acerca de esto. Vamos a leer Colosenses 3, 5 al 8. Dice así: Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y hay más cosas ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas personas de acuerdo a este pasaje? Hay varias cosas. En primer lugar, ahí dice que ellos, dice ahí, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y menciona ahí la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, todo cristiano que quiera ser perfecto, en esa perfección relativa, debe abandonar todo esto. Ahora, no solamente debe abandonar, dice hacer morir. Cuando nosotros queremos hacer morir algo, es quitarle la vida por completo. No es medio matarlo, no es medio atarantarlo, no, es quitarle la vida por completo. Y esto es lo que debe hacer todo cristiano, si quiere agradar a Dios y perfeccionarse en la vida espiritual. Hacer morir todo esto, porque esto daña. Dice allí el versículo 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Quiere usted que Dios lo castigue a usted, aún siendo su hijo? Yo creo que no. A nadie nos gustan los castigos. Pero si nosotros continuamos en esto, no hacemos morir este tipo de cosas en nuestras vidas, va a llegar tarde o temprano el castigo de Dios. En el versículo 19 dice ahí que ellos adoran al Dios de sus propios deseos. Ya estábamos en Colosenses. Vamos ahora a leer Colosenses 3 del 1 al 4. Ahí más atrásito. Colosenses 3 del 1 al 4. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. Entonces, en lugar de nosotros buscar las cosas de la tierra, las terrenales, ¿qué debemos buscar? Dice aquí que debemos buscar las cosas de arriba y concentrar nuestra atención en ellas, no en las de la tierra. Hoy en día también hay algunos cristianos que tristemente no se concentran en las cosas de arriba, no testifican, no estudian su Biblia como deberían, no hacen el bien a los demás, no conocen más de Dios y muchas cosas más. Entonces no están concentrando su mirada en las cosas de arriba. Entonces, si realmente son cristianos, que yo dudo, pero hay gente así, si llegan al cielo van a tener poca recompensa, poca recompensa. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que concentremos nuestra vida, que trabajemos para las cosas de arriba y cuando lleguemos allá que Dios nos reciba con una gran recompensa. En los versículos 3 y 4 nos dice aquí la razón por la que debemos hacer esto, concentrar nuestra atención en las cosas de arriba. ¿Por qué? Dice así el 3 y 4, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, lo natural de un cristiano genuinamente convertido y nacido de la familia de Dios es que busque las cosas de arriba. Una persona que está muerta, una persona que no ha sido nacida de nuevo, va a ser muy difícil o imposible que busque las cosas de arriba. Pero para un verdadero cristiano va a ser fácil, va a ser natural. Aunque va a tener que esforzarse, porque esto no es fácil. Entonces, mi pregunta aquí para cada uno de los que me están viendo es, ¿ya es usted un hijo de Dios? Si usted ya es un hijo de Dios, haga esto, concentre su mirada, concentre sus esfuerzos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, hay cosas de la tierra las cuales nosotros debemos hacer, pero que no son malas. Por ejemplo, nosotros debemos trabajar para nuestro sustento físico, debemos nosotros dormir, debemos nosotros convivir bien con los demás ciudadanos o vecinos y así, pero debemos nosotros concentrar nuestra atención en ganarles para Cristo. Hacer aquellas cosas con el fin de ganarlos para Cristo y llevarnos a todos los que podamos al cielo, para que puedan disfrutar juntamente con nosotros de esa vida eterna, esa vida perfecta, esa vida que Dios diseñó desde el principio para que la tuviéramos. Entonces, que el Señor nos ayude a concentrar nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a regresar a Filipenses 3 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, en los versículos anteriores vimos que el fin de los que solo piensan en lo terrenal es la destrucción. Ahora, aquí en el versículo 20 hay dos palabritas muy importantes, y esas palabras son en cambio, en cambio. En cambio, nosotros, ¿qué somos y qué anhelamos? Bueno, ahí el versículo 20 nos dice que somos ciudadanos del cielo, y ¿qué anhelamos? Recibir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en su segunda venida. Entonces, nosotros que ya somos ciudadanos del cielo, debemos anhelar ir a nuestra ciudadanía y allí disfrutar en plenitud. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos nosotros que prepararnos para cuando lleguemos allá al cielo. ¿Y cuál es esa preparación? Perfeccionarnos en nuestra vida espiritual. Perfeccionarnos, crecer en la perfección. Vamos a buscar Efesios 2:19. Efesios 2:19. Y vamos a ver qué nos dice este versículo. Dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué significa ser ciudadano del cielo?
Aquí nos lo explica. Ya no somos extraños ni extranjeros. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El día de hoy hay muchos mexicanos y también hay otros centroamericanos que cruzan de ilegales para Estados Unidos, que es un país capitalista y es un país donde hay muchas oportunidades de trabajo y una vida mejor económicamente. Ahora, cuando esas personas o cuando una persona ilegal llega a Estados Unidos, tiene que andarse cuidando de la migra y de otra gente que lo puede denunciar y lo exporten a su país. Ahora, hay algunos ilegales que han llegado, han sido trabajadores, buenas personas y todo eso, y por la gracia de Dios les dan su ciudadanía. Ahora, cuando ya esta persona que es ilegal tiene su ciudadanía, ya no tiene que preocuparse por lo demás. Ya no tiene que preocuparse en andar escondiéndose, en andar ahí cuidándose de la demás gente o de la policía. ¿Por qué? Porque ya es ciudadano. Ahora, de la misma forma, cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, que Dios nos salva, somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser ciudadanos del cielo? Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, Dios nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo hizo todo eso, lo hizo en el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de entonces llegamos a ser ciudadanos del cielo. Aún estamos en esta tierra, hay muchos que todavía estamos aquí y todavía sufrimos ciertas cosas, pero un día que nuestra alma se separe del cuerpo, vamos a llegar a ese lugar donde Cristo lo tiene preparado para nosotros. Un lugar hermoso, un lugar de descanso, un lugar donde Dios lo diseñó desde el principio. Pero mientras tanto, que estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir, pero si somos hijos de Dios, ya tenemos esa ciudadanía ganada, ya somos hijos de Dios. Y lo que nos corresponde es ir ganando a otra gente más para Cristo, ir ganando almas y a la vez creciendo en nuestra vida espiritual, perfeccionándonos en aquellas cosas que la Biblia nos dice. Vamos a buscar Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y aquí nos explica un poquito sobre lo que significa ser rescatado. Dice así, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Entonces nosotros antes estábamos viviendo una vida absurda, tal vez viviendo para ganar más dinero aquí en la tierra, ganar fama, ganar fortuna o los placeres personales. Pero eso no dura para siempre. Eso no dura para siempre. Es nada más mientras estemos aquí en esta vida. Y era una vida absurda. Toda persona que hoy en día se esfuerza en ganar cosas terrenales va a descubrir un día cuando se muera que no valió la pena. Pero sin embargo, Cristo ya nos rescató de esta vida absurda que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Y ahora tenemos la oportunidad de trabajar para cuando un día lleguemos al cielo. Y esa es la vida que realmente vale. Vamos a regresar a Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y vamos a leer también el 21. Dice Filipenses 3, 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Entonces, ya que somos nosotros ciudadanos del cielo, ¿por qué anhelamos el regreso de Cristo según el versículo 21? Dice aquí, nada más y nada menos que porque Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. El día de hoy, y aquellos que me ven, tal vez tienen muy buena salud, tienen juventud y tal vez no están enfermos de algo terrible. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que hoy en día está enferma. Y todo eso es porque nosotros ahorita estamos en este cuerpo miserable, que nos cansamos, nos enfermamos, nos debilitamos y un día va a morir, un día va a morir. Pero cuando venga Cristo, Él va a transformar este cuerpo para que sea como el de Él. Vamos a buscar Primera de Juan 3, 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así este pasaje: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, según el versículo 1, no solo somos ciudadanos del cielo, sino también hijos de Dios. Ahora, según el versículo 2, ¿cómo seremos cuando Cristo venga? Vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Tal y como Él es. En la Biblia ahí nos explica un poco cuando Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo era Él? Su cuerpo era parecido a como era antes, pero ya sin las mismas dolencias, sin la misma debilidad que tenía antes. Entonces, así también vamos a ser nosotros, ya con un cuerpo resucitado que nunca va a morir jamás. Ahora, mientras tanto que estamos nosotros ahorita en este cuerpo miserable, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál debería ser nuestra meta en el versículo 3? Dice así, que debemos purificarnos como Él es puro. Purificarnos como Él es puro. ¿Hay algo en su vida que necesita purificarse? ¿Hay algún pecado por ahí que le está ruñendo allí su vida eterna o su vida o su gozo de su salvación? Hay que eliminarlo purificándonos. Ahora, ¿qué hacía Pablo para purificarse y ser más como Cristo en Filipenses 3, 12 al 14? Vamos a regresar a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a ver en el versículo 12, dice así: No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. ¿Qué hacía Pablo? Reconoció que no era perfecto. Ese es el primer punto. Y segundo, seguía adelante esforzándose para alcanzarlo. En el versículo 13 dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Él olvidaba lo que estaba atrás. Aquellas victorias que él había tenido en su vida pasada, olvidaba aquella, porque podía a lo mejor caer en el futuro. Ahora, él olvidaba también aquellas cosas, aquellos fracasos que él había tenido para poder esforzarse y lograr aquello. Y en el versículo 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo siguió avanzando para ganar ese premio. Él siguió avanzando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted hasta el día de hoy? El apóstol Pablo menciona aquí algunas cosas que él hacía. ¿Cuál es alguna cosa por la que usted puede empezar a imitarle en esta semana? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo era un hombre digno de seguir. El apóstol Pablo era alguien que pudo decir, sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Porque él se esforzaba a ser como el Señor Jesucristo.
Ahora, las próximas palabras de Pablo, después del versículo 14, eran: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y la pregunta del millón: ¿qué debemos hacer para seguir el ejemplo de Pablo esta semana? ¿Qué va a hacer usted? ¿Hay alguna cosa que usted tiene que dejar? ¿Hay alguna cosa en la cual usted debe emplear más fuerzas, más atención o quizá más recursos? ¿Ok? Que el Señor nos ayude a esforzarnos para ser cada día más perfectos, perfeccionarnos en esa perfección relativa, porque un día va a llegar la perfección absoluta, de la cual cuando venga Cristo la vamos a tener. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios y eres quien quiere siempre lo mejor para nosotros. Te damos gracias porque nos das esta oportunidad de poder trabajar en la perfección, Señor, de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa visión, a poder confiar en ti, Señor, y poder enfocar nuestra vista en Cristo y en las cosas de arriba, no en las terrenales, Señor, porque esto se va a acabar. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de los que están viendo este video. Ayúdale, Señor, a esforzarse, porque un día esta vida va a acabar, Padre, pero la vida eterna es la que realmente vale la pena vivir. Te pedimos, Padre, que sigas guiándonos para poder lograr esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado hasta el fin de este video. Si este video le fue de bendición a usted, le animo a que le ponga ahí un like y lo comparta con más personas, para que más personas también puedan beneficiarse de este contenido. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.